14, y el adelantado Juan de Oñate, en vista de que era el Jueves Santo, ordenó el sacramento de la misa, y con ese motivo él mismo bautizó a nuestro río con el nombre de Río Sacramento. Entonces nuestro río Sacramento se llama Río Sacramento desde el 20 de marzo de 1598 y lo bautiza el adelantado Juan de Oñate. Enseguida del denuncio de Ambrosio Sáenz de Chávez aparece en nuestra historia dos denuncios más en la cordillera frontal a Tabalaopa, o sea, en la cordillera de Santa Eulalia. El primer denuncio lo hace el capitán Diego del Castillo. Él venía acompañando al gobernador de la Nueva Vizcaya, Diego Guajardo Fajardo. Venían en la persecución de Gabriel Tepórame, de Teporaca, la tercera rebelión de los tarumaras. Entonces un grupo de indios conchos y tarumaras de Santa Eulalia le avisaron al capitán Diego del Castillo que tenían descubierto un afloramiento de plata y él lo denunció precisamente como mina de su propiedad. Muere en el Valle de Allende al año siguiente y su hermano Pedro del Castillo es heredero de la mina que él había descubierto. Es importante que yo mencione esto porque el documento de Diego del Castillo es el primer escrito que menciona el vocablo Chihuahua. No hay otro escrito anterior donde se mencione el vocablo Chihuahua. El vocablo Chihuahua aparece en un escrito de 1652 que firma el capitán Diego del Castillo, originario del Valle de Allende. Posteriormente, hay una historia interesantísima en un documento, en un informe que hace el corregidor de la villa de Chihuahua en 1754. Él se llamaba Antonio Gutiérrez de Noriega. El virrey le pide que le informe cómo se fundó Chihuahua. Y entonces Gutiérrez de Noriega le manda un informe y le dice que en 1704 un indígena converso de Nuevo México llamado Juan de Dios Barba había llegado a nombre de Dios y había recogido a un niño, a un indito que se llamaba Cristóbal Luján. Entonces ellos trasladaban a los curas doctrineros de la misión de San Cristóbal de Nombre de Dios a los poblados de su demarcación, a San Jerónimo, que es Aldama al Alamillo, etcétera, a Chubíscar, y un día los indios, que ya los querían mucho a ellos de Santa Eulalia, les avisaron que había un afloramiento de plata en las barrancas de Santa Eulalia, ahora se llama Cañón de Mina Vieja. Fueron y en 1704 estos indígenas denunciaron ese afloramiento de plata con el nombre de Mina de San Francisco. Trabajando esa mina, al año siguiente encuentran otro afloramiento de plata y lo denuncian con el nombre de Mina de Nuestra Señora del Rosario. Estos denuncios se hicieron en San Diego de Minas Nuevas, señor gobernador, era la cabecera de la Alcaldía Mayor y Nombre de Dios pertenecía a San Diego de Minas Nuevas. Entonces, los denuncios aparecen en San Diego de Minas Nuevas. En 1707 los mismos indígenas descubren otra burbuja de plata y a esa burbuja de plata la denuncian como mina de Nuestra Señora de la Soledad. Los lugareños le llamaban Mina la Descubridora y es esta mina la que hizo llegar con su argento clamor la fama de esta región por su plata. Es Nuestra Señora de la Soledad la mina que le da origen tanto a Santa Eulalia como a nuestra gran ciudad de Chihuahua. Al año siguiente, 1708, Santa Eulalia era tan importante que entonces el virrey y el gobernador de Nueva Vizcaya determinaron concederle a Santa Eulalia la categoría de cabecera de Alcaldía Mayor. Entonces Santa Eulalia a partir de 1708 fue la cabecera de Alcaldía Mayor y el alcalde mayor fue el general Juan Fernández de Retana del presidio de San Francisco de Conchos. Juan Fernández de Retana, y esto es importantísimo, es el primer funcionario del virreinato que determina que la cabecera de los reales del Minas fuera entre el río Chubíscar y el río Sacramento. Pero él murió y al año siguiente, en 1709, llegó en el segundo semestre de 1709, llegó a esta región el gobernador y capitán general del reino de Nueva Vizcaya, que era
don Antonio de Deza y Ulloa. Cuando llegó aquí don Antonio de Deza y Ulloa tenía 51 años, murió 20 años después, murió en la Ciudad de México. Sus cenizas, las del fundador de Chihuahua, están en la iglesia que perteneció al convento de San Francisco en el centro de nuestra capital, de la República Mexicana. Deza y Ulloa fue invitado y el 5 de octubre de 1709 se reunió con los 16 mineros más importantes, con los más adinerados, y entonces les pidió que le habían hecho la petición de que cambiara la cabecera aquí a la orilla de los ríos. Ya Chihuahua tenía su primer grupo político y económico. Estaban aquí los dueños de las minas a la orilla del río, y en la montaña inhóspita estaban los mineros. Entonces había ya dos poblaciones, una a la orilla de los ríos, donde estaban las fundiciones de metales y las casas de los dioses de las minas, y otra en Santa Eulalia, donde estaban los mineros. A Deza y Ulloa, gobernador de la Nueva Vizcaya, le hicieron el planteamiento de cambiar la cabecera a donde estaban los intereses de ellos. Y de esa manera, el 5 de octubre, pidió su criterio a los 16 mineros principales y resultó un criterio empatado. 8 a favor de que la cabecera siguiera en Santa Eulalia y 8 a que fuera en la Punta de los Ríos. Deza y Ulloa, de una manera sabia, consultó las leyes de Indias, que decían que no se podía fundar una población donde no hubiera un río de agua dulce y un enorme bosque. El acta de fundación de Chihuahua, que la leo permanentemente, dice que Chihuahua surgió en medio de 2 ríos caudalosos y en medio de un gran bosque, y ahora nos preguntamos dónde están, ¿verdad? Pero así dice el acta de la fundación de Chihuahua. Deza y Ulloa determinó que aquí fuera pues la cabecera, y el día 12 de octubre de 1709 dictó allá en Santa Eulalia su decreto histórico, determinando que aquí se fundara la cabecera de los Reales Francisco de Cuéllar, de acuerdo con el decreto del 12 de octubre de 1709. El Real de Minas creció en importancia económica y demográfica, de tal suerte que a los 9 años el virrey Marqués de Valero le concedió la categoría de villa, y decir villa en el norte era como una ciudad. Y una ciudad, señor presidente, alcanzaba el derecho de tener un ayuntamiento. Entonces, 1718 surge el primer ayuntamiento, en 1718. Y el señor Orio y Subiate, hace 302 años, fue su primer colega, el señor presidente, Orio y Subiate, en 1718. El ayuntamiento se llamaba Cabildo, Justicia y Regimiento de la Villa de San Felipe el Real de Chihuahua. Así era la dominación original. Tuvo 2 alcaldes, uno de primer voto, uno de segundo voto, 6 regidores y un síndico procurador. Eugenio Ramírez Calderón fue el síndico procurador. Esta figura del síndico